Antes de que Bae Suzy se convirtiera en una persona que el público intentaba entender, se convirtió en un rostro que el público decidió poseer. Era el tipo de estrella de la que Corea del Sur solo se enamora unas pocas veces por generación, hermosa sin parecer inalcanzable, suave sin parecer débil, famosa sin parecer distante. Para cuando la empezaron a llamar el primer amor de la nación, Suzy ya no era solo una idol o una actriz. Se había convertido en un símbolo emocional, el tipo de mujer sobre la que el público proyecta nostalgia, inocencia e ideales imposibles. En la superficie parecía el tipo perfecto de fama. Era adorada, fotografiada, citada y colocada en el centro de una fantasía que se sentía más grande que cualquier drama o actuación individual. Pero ese tipo de amor nunca es simple. Porque una vez que un país convierte a una mujer en una idea, deja de permitirle vivir como persona. Eso es lo que vuelve la historia de Suzy tan fascinante. El mismo público que alababa su belleza, su dulzura y su imagen perfecta, nunca dejó realmente de esperar el momento en que esa imagen se agrietara. Cada papel era juzgado contra el mito. Cada aparición pública se convertía en una lectura. Cada relación pasaba a ser una conversación nacional. Si se veía demasiado distante, era fría. Si se veía demasiado suave, estaba interpretando inocencia. Si salía con alguien, la fantasía temblaba. Si cambiaba, el público preguntaba por qué. Suzy no solo fue admirada, fue vigilada. Y esa es la violencia escondida dentro de su fama. Cuanto más brillante se volvía su imagen, más estrecho se hacía el espacio para ser humana dentro de ella. Así que aquí comienza la historia, no con un escándalo, no con una ruptura, ni siquiera con el éxito, sino con una pregunta. ¿Cómo se vuelve una chica tan querida que todo un país siente que tiene derecho a interpretar cada uno de sus movimientos? ¿Cómo se convierte alguien en el primer amor de la nación y aún así sobrevive a la presión de ser observada como una posesión nacional? Porque la historia de Bae Suzy no trata solo de belleza, celebridad y popularidad. Trata de lo que ocurre cuando la admiración se convierte en expectativa, cuando el cariño se convierte en control y cuando la imagen de una mujer joven crece tanto en poder que el mundo empieza a preocuparse más por la fantasía que por la persona que la sostiene. Mucho antes de que Bae Suzy se convirtiera en el rostro de la inocencia, la elegancia y la obsesión pública, era solo una chica creciendo en Gwangju con una vida que se veía mucho más ordinaria que la mitología que más tarde la rodearía. No nació dentro de una familia famosa del entretenimiento, ni entró en la industria a través de algún atajo glamoroso. Su origen le dio algo más útil y más humano. Normalidad. Y esa normalidad importa, porque a estrellas como Suzy, la fama las reescribe tantas veces que la gente olvida que una vez tuvieron una versión de la vida sin cámaras, sin proyección nacional, sin la extraña carga de ser vista como símbolo. Antes de que el país la llamara hermosa, era solo una adolescente moviéndose entre escuela, vida familiar y las primeras etapas silenciosas de la ambición. Pero los comienzos ordinarios no siempre siguen siendo ordinarios por mucho tiempo. A Suzy la notaron temprano, y una vez que eso pasa, la infancia empieza a encogerse rápido. Asistió a la School of Performing Arts Seoul, pero el giro mayor llegó cuando audicionó para Superstar K en 2009. No ganó. En otra historia, eso habría sido el final de un sueño pequeño. En la suya, se convirtió en la apertura accidental. Un scout de JYP Entertainment la vio, y de pronto el camino cambió. Esa es una de las verdades más raras de la celebridad. El momento que desde afuera parece fracaso puede convertirse exactamente en el momento en que una vida cambia de dirección. Suzy entró al sistema trainee siendo lo bastante joven como para que la industria empezara a moldearla antes de que la adultez llegara por completo. Las cámaras ya no eran ocasionales, la mirada ya había comenzado. Esta etapa de su vida importa porque explica la calma en la superficie por la que más tarde sería conocida. La vida de trainee no es suave y no deja mucho espacio para la confusión. Te enseña disciplina, control, velocidad y la capacidad de seguir adelante mientras tu identidad todavía no está terminada.
Para alguien como Susie, que después sería leída sin descanso por el público, esos años tempranos importaron porque le enseñaron a sobrevivir a ser observada antes de que estuviera lista para entender lo que costaría ser observada. Todavía no era el primer amor de la nación. Todavía no era la chica sobre la que el país proyectaría todo. Era simplemente alguien entrando en una máquina que convierte juventud en imagen e imagen en expectativa. Y eso es lo que le da a esta parte de su historia una tristeza silenciosa. Para cuando el público creyó que estaba descubriendo a Bae Suzy, el proceso de moldearla ya había comenzado. La chica de Gwangju seguía ahí, pero ya estaba siendo cubierta por performance, pulido y posibilidad. La fama todavía no había llegado completa, pero las condiciones para ella ya se estaban cerrando a su alrededor, y una vez que eso le ocurre a alguien tan joven, ya no hay forma real de volver atrás hacia el anonimato. El ascenso de Suzy no ocurrió en un solo momento limpio y cinematográfico. Ocurrió rápido, pero no en silencio. Cuando debutó con Miss A en 2010, entró a la industria por una de las puertas más duras posibles, el sistema Idol, donde la juventud se afila hasta convertirse en performance y cada rostro nuevo debe demostrar su valor al instante. Pero Miss A no solo debutó con éxito. El grupo llegó con fuerza y Suzy, incluso en esa etapa temprana, tenía algo que la cámara ya entendía. Era fresca, visualmente impactante y legible de una manera que hacía que la audiencia se quedara mirando su cara un segundo más de lo previsto. Ese tipo de atención puede ser peligrosa, porque una vez que una integrante atrae la mirada demasiado fácil, el público empieza a construir una historia aparte a su alrededor. Suzy seguía siendo rookie, seguía siendo parte de un grupo, pero la maquinaria del estrellato individual ya había comenzado a girar. Luego Dream High cambió la escala. Le dio a Suzy algo que pocas idols consiguen exactamente en el momento correcto, un papel que permitió que el público se uniera a ella emocionalmente, no solo que la reconociera visualmente. Y esa distinción importa. El reconocimiento crea popularidad, pero el apego emocional crea duración. A través del drama, dejó de ser solo una chica en el escenario y se convirtió en una chica que la gente podía imaginar, por la que podía alentar y recordar dentro de una historia. Ese fue el comienzo de su transición de idol a figura pública completa, y ocurrió cuando todavía era lo bastante joven como para que su imagen se sintiera suave, abierta y llena de posibilidad. A la industria le encanta esa fase en una estrella femenina. El momento en que la inocencia todavía parece creíble, la ambición todavía se ve hermosa y el público aún no ha decidido si va a adorarla o a castigarla por ser demasiado amada. Luego llegó Architecture 101 y con ella la etiqueta que la seguiría durante años, el primer amor de la nación. Esa frase no solo describió a Suzy, la transformó. De pronto ya no era simplemente una idol actriz exitosa, se había convertido en un símbolo emocional nacional. La frase traía consigo un poder enorme, pero también un peligro enorme. Primer amor no habla solo de belleza. Habla de memoria, proyección, inocencia, añoranza y del tipo de sentimiento que la gente quiere conservar intacto. Una vez que Suzy fue colocada dentro de esa imagen, el público dejó de ver solo lo que ella hacía. Empezó a ver lo que ella representaba. Ahí empezó realmente el mito. Y los mitos nunca son neutrales. Crean adoración, pero también crean presión. Porque una vez que una mujer se convierte en la encarnación de algo tan delicado e idealizado como el primer amor de una nación, cada elección futura empieza a amenazar la fantasía. Su fama en esa etapa no solo estaba creciendo, se estaba cristalizando. Se estaba volviendo demasiado visible como para seguir siendo ordinaria, demasiado amada como para que la dejaran en paz y demasiado simbólica como para cometer errores sin consecuencias emocionales. Por eso esta fase de la vida de Suzy importa tanto. Es el punto en que el éxito dejó de ser solo impulso de carrera y se convirtió en algo más pesado, una identidad pública lo bastante poderosa como para volverla estrella y lo bastante restrictiva como para empezar a atraparla dentro de ella. Para cuando Suzy cruzó por completo de idol a ícono nacional, el público ya no la miraba como mira a una celebridad ordinaria. Se había convertido en algo mucho más pesado que una actriz exitosa o una ex integrante de girl group. Se había convertido en símbolo de juventud, de belleza, de primer amor, de feminidad,
de suavidad y de esa clase de inocencia pulida que la cultura de celebridades coreanas sabe adorar. Pero los símbolos no pueden vivir vidas ordinarias. Los protegen hasta que decepcionan y luego los juzgan precisamente por la humanidad que nunca se les permitió mostrar. Esa es la violencia escondida dentro de la fama de Suzy. Cuanto más la gente amaba la imagen, menos espacio le daba a la persona de abajo para respirar. Por eso la crítica hacia ella siempre se sintió más afilada de lo que parecía desde fuera. Nunca fue solo sobre actuación. Sí, hubo debates sobre sus interpretaciones. Hubo espectadores que decían que mejoraba demasiado lento, que la elegían por su cara, que muchas veces su imagen llegaba antes que su habilidad. Pero debajo de esas quejas había algo más profundo y más cruel. La gente estaba reaccionando al hecho de que Suzy había sido elevada tan alto, tan pronto y de forma tan hermosa, que cualquier imperfección en ella se sentía más grande que en cualquier otra persona. Una vez que el público ayuda a construir un primer amor de la nación, ya no quiere ver esfuerzo, quiere ver magia. Y si la magia se resbala, aunque sea por un momento, la decepción se vuelve extrañamente personal. En ese sentido, la crítica que recibió Suzy no siempre trataba de si era buena. A veces trataba de si todavía estaba cargando la fantasía que la gente había puesto sobre ella. Luego vino la cuestión del amor, y en el mundo de Suzy, el amor nunca fue privado por mucho tiempo. Su relación con Lee Min-ho no se quedó como una simple noticia de pareja. Se convirtió en material nacional. Titular por titular, imagen por imagen, se volvió otra prueba más de lo que el público creía que Suzy debía ser. Esa es la contradicción de convertirte en ícono a través de la inocencia. En el momento en que entras en una relación real, la audiencia que antes te adoraba empieza a enfrentar el hecho de que nunca le perteneciste para idealizarte. Para Suzy, el romance público no solo creó atención mediática, cambió el contrato emocional entre ella y la fantasía construida a su alrededor. Ya no era solo primer amor. Era una mujer con una vida real, y la cultura pública muchas veces se vuelve sorprendentemente hostil cuando un símbolo femenino se vuelve demasiado real. Eso es lo que hace que el precio de ser Suzy sea tan específico y tan difícil de escapar. No fue una estrella definida por un gran escándalo, un colapso o una explosión pública. Su carga era distinta. Era evaluación constante, lectura constante, proyección constante. Tenía que seguir siendo hermosa sin parecer artificial, reservada sin parecer fría, exitosa sin parecer sobrevalorada, romántica sin romper la fantasía y madura sin perder la suavidad que hizo que la amaran al principio. Esa es una tarea imposible, y aún así la cargó durante años. Por eso esta fase de su historia importa tanto, porque muestra que el verdadero drama de Suzy nunca estuvo solo en titulares o relaciones. Estuvo en la presión agotadora de ser el ideal de todos y aún así tener que crecer como una persona normal debajo de eso. Al final, quizá la parte más difícil de ser Suzy no fue la fama en sí. Quizá fue el hecho de que todo un país le siguiera pidiendo que permaneciera como un sueño mucho después de que ya se había convertido en mujer. Lo que hace que la historia de Suzy perdure no es solo que se volviera famosa, sino que sobrevivió a la versión de sí misma de la que el público se enamoró primero. Y eso es más difícil de lo que parece. Muchas estrellas suben a través de una imagen poderosa, pero muchas menos sobreviven al momento en que esa imagen deja de encajar con lo que realmente son. Para Suzy, el mito siempre fue hermoso pero restrictivo, la chica inocente, el primer amor de la nación, el rostro suave de la juventud y del romance. Eso la volvió amada, pero también la atrapó dentro de una versión de feminidad que dejaba poquísimo espacio para la complejidad. El público no solo quería que Suzy triunfara, quería que siguiera siendo emocionalmente reconocible exactamente de la manera que él había elegido para ella. Y ahí está el problema de ser convertida demasiado pronto en fantasía nacional. Un día creces, pero la fantasía se niega a crecer contigo. Por eso su carrera posterior importa tanto. Proyectos como Startup mostraron a una Suzy que ya no estaba ahí solo para encarnar suavidad, sino también ambición, frustración, adultez y una clase de realismo emocional más terrenal. Luego llegó Anna y algo cambió con más claridad. La actuación se sintió más fría, más afilada, más compleja psicológicamente y mucho menos interesada en preservar la vieja imagen de belleza inofensiva.
Ese es el tipo de papel que importa porque le dice al público: esta mujer no está aquí para seguir siendo tu recuerdo para siempre. Está aquí para convertirse en otra cosa. Para cuando llegó Duna, esa transformación se sintió todavía más completa. Seguía habiendo belleza, seguía habiendo carisma, seguía estando el mismo rostro que el público conocía desde hacía años, pero la energía había cambiado. Susie ya no parecía alguien intentando proteger el mito. Parecía alguien dispuesta a estar al lado del mito, a superarlo y a dejar visible la incomodidad de ese crecimiento. Y quizá ahí está el payoff más profundo de su historia. Susie nunca tuvo un gran colapso público que forzara un renacimiento. Su desafío fue más sutil, y en algunos sentidos eso lo hace más difícil. Tuvo que crecer bajo observación constante, sin que el público le diera una ruptura dramática en la narrativa. Ningún escándalo enorme que reiniciara todo, ninguna desaparición, ningún desastre único que dividiera su vida con claridad en antes y después. En vez de eso, tuvo que cambiar mientras el país seguía mirándola a través del mismo lente de siempre. Ese tipo de transformación requiere otro tipo de fuerza. Significa tolerar malentendidos. Significa dejar que la gente siga creyendo que aún eres el símbolo antiguo, mientras tú, de forma lenta y deliberada, construyes un yo que ya no depende de su permiso. Entonces, ¿qué queda después del mito? No la fantasía del primer amor, no la imagen congelada de juventud, no la versión de Susie que el público puede dejar cómodamente dentro de una vitrina. Lo que queda es una mujer que permaneció en la industria el tiempo suficiente como para volverse más interesante que la historia que al principio la hizo famosa. Una intérprete que siguió siendo observada, juzgada, admirada, dudada y reinterpretada, y aún así siguió moviéndose. Por eso la historia de Susie importa, no porque se mantuviera perfecta, sino porque sobrevivió a la presión de haber sido convertida en perfección desde el principio. Y al final, quizá esa sea la versión más verdadera de su legado. Corea no solo vio a Bae Suzy convertirse en estrella, la vio pelear, en silencio y sin descanso, para volver a convertirse en persona.